La historia argentina del siglo XX, está llena de personajes complejos, ¿no? Pero la verdad es que poquísimos, son tan polémicos como Severino Di Giovanni. Hoy, gracias al increíble trabajo de investigación de Osvaldo Bayer, vamos a intentar desentrañar al hombre que se esconde detrás del mito, ese que llamaban el idealista de la violencia. Y para empezar a entenderlo hay que hacer algo, hay que mirar más allá del militante, de esa figura pública tan temida. Porque detrás de todo eso, ¿qué había? Pues había un hombre con una sensibilidad enorme. Un tipo que escribía poesía, cartas de amor y que, por sobre todas las cosas, era un padre entregado a sus hijos. Pero claro, aquí viene el choque. Esa faceta tan sensible contrasta, ¿y de qué manera?, con el otro Di Giovanni, el hombre que se convirtió en el más buscado de toda la Argentina. Su lema era cara a cara con el enemigo y no le tembló el pulso para usar la violencia, digamos, como su herramienta principal para luchar contra lo que él veía como la injusticia del sistema. Y esta frase, escrita de su propio puño y letra, lo resume todo. Para él la vida tenía que ser un acto de rebelión constante. No había separación entre pensar y actuar, entre la mente y el brazo. Era todo una misma cosa. A ver, poeta y padre por un lado, ladrón y dinamitero por el otro. La contradicción es gigante, es evidente. Y esto nos deja con la pregunta del millón. ¿Quién era realmente Severino Di Giovanni? ¿Cómo es posible que estas dos caras, tan opuestas, pudieran vivir en la misma persona? Ok, para encontrar al hombre real, primero tenemos que desarmar el mito, esa leyenda que la sociedad construyó a su alrededor. Y lo más curioso es que la herramienta más poderosa para convertirlo en un demonio no fue una bomba ni una pistola, fue la pluma, fue la palabra. Es que el poder de una imagen puede ser tremendo, ¿no? El gran escritor Ernesto Sábato lo describió una vez vistiendo camisas de seda. Parece un detalle sin importancia, pero no lo fue. Tuvo un impacto brutal. De la noche a la mañana, esa imagen lo convirtió en un hipócrita, en un ladrón que se había enriquecido, y esa mancha en su reputación, fue casi imposible de borrar. Pero a ver, ¿qué nos dicen los hechos? La evidencia. Si ponemos el mito de un lado y el informe oficial de la policía del otro, la verdad salta a la vista. Frente a esa leyenda de lujos, de camisas de seda y joyas, ¿qué encontraron cuando lo capturaron? Un lápiz de metal, un reloj barato y 3 llaves. Nada más. La realidad era de una austeridad, aplastante. Bueno, ahora vayamos al momento que lo puso en el mapa, que lo catapultó a la fama. Su primer gran acto público fue un choque de frente, directo, con el poder. Y ese fue el día que empezó a forjarse su reputación como el anarquista más temido de la Argentina. Para entender cómo se llegó a ese punto, hay que rebobinar un poco. Su historia empieza huyendo del fascismo de Mussolini en Italia. Llega a Buenos Aires en 1923 y en apenas 2 años, un solo evento lo va a lanzar directamente a la fama y, para muchísima gente, a la infamia. El escenario no podía ser más imponente, el Teatro Colón. Noche de gala en honor al rey de Italia, con el presidente Alvear ahí presente. Y de repente, desde el gallinero, desde los asientos más baratos, un grupo de anarquistas con Di Giovanni a la cabeza empieza a gritar a todo pulmón: ¡Assassini! ¡Ladri! O sea, asesinos, ladrones. Y no solo fueron los gritos. Al mismo tiempo, empezaron a llover cientos de panfletos como este sobre la gente de la platea. ¿Y qué decían? Pues denunciaban al rey y a Mussolini como cómplices en el asesinato del político socialista Giacomo Matteotti. Fue, literalmente, una declaración de guerra política que cayó del cielo sobre toda la élite de Buenos Aires. Claro, lo detuvieron, lo golpearon, pero cuando le tocó declarar, Di Giovanni sorprendió a todos en la comisaría. Se presentó como un anarquista intelectual, diciendo que su pensamiento estaba más cerca del pacifista Tolstoy que de Ravachol, que era un anarquista francés famosísimo por sus atentados. Y este dato es clave. Es el punto de partida para entender el giro de 180 grados que va a dar su vida. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué fue lo que provocó un cambio tan radical? ¿Cómo es que un hombre que se declaraba pacifista se convierte en la cara de la acción violenta? La respuesta, o gran parte de ella, está en un evento que sucedió muy lejos de Argentina, pero que tuvo un eco tremendo en todo el mundo.
Ese evento fue el caso de Sacco y Vanzetti, dos anarquistas, también italianos, condenados a muerte en Estados Unidos después de un juicio que, bueno, estuvo plagado de irregularidades. El caso sacudió al mundo entero. Y para Di Giovanni fue la gota que derramó el vaso. Fue una verdadera declaración de guerra que le gritó en la cara que las palabras simplemente ya no alcanzaban. Y la transformación se ve clarísima si comparamos lo que él mismo decía. De esa declaración casi pacifista de 1925 pasamos a esto, un pedacito de su himno a la dinamita de 1927. De repente, la dinamita se convierte en su nueva forma de hablar, en un arma para, como él decía, romper los tímpanos más protegidos. Y ojo que el cambio no fue solo en el papel. La misma noche de un acto en Buenos Aires en apoyo a Sacco y Vanzetti, explotó una bomba en la Embajada de Estados Unidos, y aunque legalmente nunca se pudo probar que fue él, para la policía y para gran parte de la sociedad no había duda. Ese era el primer gran atentado de Di Giovanni. Una respuesta directa, con dinamita, a lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y así llegamos al final de la historia, o por lo menos de su vida. En 1931 lo capturan y lo fusilan. Pero acá es donde el análisis de Osvaldo Bayer se pone interesantísimo, porque él no se queda solo con el hecho, sino que analiza el significado de esa ejecución. Bayer sostiene que no fue solo un fusilamiento, fue un ritual social con un propósito mucho, mucho más profundo. Bayer hace una comparación muy fuerte. Lo compara con la lapidación. Pensemos en ese ritual antiquísimo. La comunidad se junta y no solo mata al culpable a piedrazos, sino que al hacerlo se limpia, proyecta todos sus miedos, toda su culpa sobre esa persona y se purifica a través de ese acto de violencia colectiva. Y ahí está el corazón de la tesis de Bayer. El fusilamiento no es otra cosa que una lapidación moderna. Los soldados que disparan representan al pueblo. Las balas son las nuevas piedras. Y el ruido ensordecedor de los fusiles es el sonido de la conciencia colectiva limpiándose, purgándose a sí misma a través de la violencia. Y este ritual para aniquilarlo por completo se dio, según Bayer, en 3 actos. Primero, convertirlo en un espectáculo público, con la élite de la sociedad como espectadora. Segundo, la tortura, pero después de la sentencia. Un acto que Bayer ve como un exorcismo para sacarle el mal del cuerpo. Y el acto final, el borrado total. Su cuerpo desapareció y su memoria fue atacada y demonizada sistemáticamente durante décadas. Al final, la historia de Severino Di Giovanni nos deja con una pregunta incómoda, una pregunta que nos obliga a dudar de las historias que siempre nos contaron. ¿Qué parte de la historia es realmente lo que pasó y qué parte es una construcción, una historia que la sociedad necesita contarse a sí misma, creando héroes y villanos perfectos para mantener el orden?